Hola, ¿qué tal? Soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Hoy en día tenemos más información que nunca y nuevas herramientas que hacen sumamente sencillo crear contenidos, incluso ayudados por la inteligencia artificial. Este contexto de cambio y accesibilidad involucra retos y nos lleva a preguntarnos cómo aprovechar como líderes al Internet como una herramienta de creatividad. Para ello, el día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Manuela Gutiérrez Liefmans, experta en innovación en las organizaciones y doctora en negocios y administración por la Universidad de Manchester. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Efraín. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí y me encanta platicar contigo sobre este tema tan interesante. Hace algunos años escribiste un artículo preguntándote si el Internet nos está haciendo más creativos. Así que me gustaría llegar a tu análisis sobre este tema y sobre esta pregunta en particular. Pero antes de iniciar, me gustaría comenzar por otra tangente. Y esta es, tener tanta información disponible. ¿Hoy nos ayuda realmente o nos está haciendo caer en una parálisis por análisis al tener tanta información disponible? ¿Tú qué opinas? Y bueno, desde mi punto de vista, sí es demasiada información, ¿no? Eso lo han estudiado varios autores y leemos, ¿no? Cómo nos está afectando a nuestros cerebros el Ujú. tener tanto acceso a información. Lo que dice Nicholas Carr, que es a quien cito varias veces en este artículo, él es de Harvard y escribe de shallows, superficiales. Y él lo que dice es esto, ¿no? Tenemos acceso a tanta información, pero de corto alcance, por así decirlo, no es que Ujú. leamos un libro completo y demás, que entonces esa capacidad de ser más creativos gracias a todo lo que podemos almacenar en esa memoria de largo plazo que se podría tener cuando uno se toma el tiempo de estar tranquilo, tomarse un té, leer algo, ¿no? Ujú. Eso es lo que dice, se está perdiendo, ¿no? Ya que tenemos tanta información, más bien tenemos mucha información, pero cortita y la memoria se vuelve de corto plazo nada más, que en un momento más adelante ya no recordamos qué era lo que estábamos leyendo, ¿no? Entonces sí veo ahí una afectación por tanta información, pero bueno, es cuestión de saberla gestionar. Claro, tanta información haría parecer que todo el día estamos leyendo y leyendo, sin embargo, como lo mencionas, ¿no? Leemos 2, 3 líneas como muy superficiales, muy generales, y no nos adentramos realmente a los contenidos, a las opiniones realmente de expertos, sino que nos quedamos en esa superficialidad. Y pues sí, tenemos mucha información, pero esta no es de la suficiente calidad, o al menos no es lo que consumimos cotidianamente, ¿es así? Sí, exactamente, es así. Yo, por ejemplo, he hecho el experimento, por así decirlo, Ujú. con mis alumnos de licenciatura, de llevarles algo un poco largo, por así decirlo, para leer. Y dependiendo del grupo, la generación, no sé, pero en general les cuesta mucho estar tranquilos y leer algo un poco más largo. Ujú. Enseguida lo ven y me dicen, hay que leerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, también es yo creo que cuestión de irse adecuando a que, bueno, es también muy generacional, entonces, bueno, por supuesto que se puede explotar y demás ese gran acceso a la información que tenemos ahora, pero irlo adecuando ahora a cómo son estas generaciones, ¿no? Por ahí también hay autores que nos dividen como hicieron una selección de Google así de tipos de animales y bueno, estas generaciones de millennials, centennials y demás Ujú. tienen esa habilidad más del multitasking que la que tenemos nosotros ya que somos más grandes, ¿no? Entonces Ok. vamos perdiendo algo, van perdiendo cierta capacidad, pero van adquiriendo otra, lo cual creo que también es muy rico. Claro, como dice, al final del día es el tiempo de atención, ¿no? Y pues el multitasking mucho lo que hace es eso, nos subdivide la atención en muy pequeñas cantidades y eso pues a lo mejor también explica por qué tenemos dificultad por concentrarnos en contenidos más grandes. Y aquí me gustaría preguntarle más por curiosidad que por otra cosa, ¿qué tan largas eran este tipo de lecturas que ponía con sus alumnos de licenciatura? No, me refiero, bueno, sí, unas 4 páginas. Claro, un artículo en inglés académico, claro que yo creo que lo ve cualquiera y dice, de verdad, lo tengo que leer. Pero es simplemente eso. Yo lo que también les recuerdo siempre son esas habilidades que uno aprende al estudiar idiomas, ¿no? De saber escanear, de hacer el scanning y el skimming y decir, no te
tienes que leer absolutamente todo para entenderlo, sino por el contexto puedes llegarte de información y de hecho son habilidades que incluso yo lo hago cuando estoy en internet y digo, no voy a pasar horas leyendo ahí lo que me Por encontré supuesto. Ujú, en internet y yo tengo mis formas, ¿no? O sea, lo que está ahí y ya nos están ayudando los textos, creo que esto es algo que ujú, ha cambiado también desde inicios de internet. Usan mucho lo que es el bold, ¿no? Esas palabras resaltadas, todo lo que está entre comillas, o sea, hay maneras que uno se va haciendo experto en consumir información y decir, solamente me interesa lo más relevante, tengo poco ujú. tiempo. Y bueno, es lo mismo que yo les digo, ¿no? Los traigo al contexto de la clase, bueno, aplica eso a este artículo y te aseguro que sí puedes contestar las preguntas, ¿no? Por supuesto. Y aún así, 4 páginas, honestamente, no se me hace tanto volumen de información. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, ya tiene algunos años, pero pues prácticamente era leer 1 o 2 capítulos de algún libro de texto de una clase a otra, ¿no? Claro. Y eso sí es, pues más en volumen, ¿no? Por supuesto, hay técnicas, Ujú. pero sí, a lo mejor, bueno, también habla un poco de la generación, como comentaba hace un momento, ¿verdad? Y bueno, hoy en día, pues no solamente a través del aspecto académico tenemos acceso a mucha información, ¿no? Sino sobre todo, pues en el Internet tenemos acceso a muchísima información gratuita. Ya platicábamos acerca de su calidad y que muchas veces esta información no está verificada. Entonces, al ser, pues como decíamos, información superficial, información de baja calidad, el allegarnos a tanto de esta información puede representar un riesgo para nosotros como líderes en nuestro ejercicio de creatividad. Pues yo aquí tengo varias opiniones porque sí hay autores que se van mucho por, bueno, menciono lo utópico, ¿no? En un momento Ujú, se pensó, bueno, así como cuando en el año 2000 fue lo del dot-com bubble, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a hacer sus plataformas y creyó que iba a ser muy exitoso en Internet y que iba a ser un Amazon y no pasó, ¿no? Entonces un poco aquí lo mismo, ¿no? Pensando que todos vamos a tener, bueno, los autores que decían, bueno, Internet va a ser lo maravilloso, ¿no? Pero entonces entraron estos autores preocupados, ¿no? Desde un punto de vista más distópico y diciendo, no, o sea, lo que está pasando es que se está generando mucho contenido malo de baja calidad ujú, y bueno, y te ponen los ejemplos de los gatitos, no sé, ¿no? Esos lolcats y bueno, ujú. memes y lo que tú quieras, que bueno, podría considerarse, pues sí, contenido basura, podríamos decir, ¿no? Pero Ujú, aquí nuevamente, yo creo que esto va muy ligado a la regulación, o sea, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? ¿Quién puede decir que es de buena calidad, de mala calidad? Si Internet lo que hace es llegar a todo el público, ¿no? Bueno, ujú. todo, ahorita, a lo mejor más adelante platicamos, todo aquel que tiene el acceso a Internet, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, eso es debatido, ¿no? Pues estás creando cosas que tal vez no son muy relevantes, yo qué sé, pero por otro lado, bueno, ¿quién dice que algo de eso a lo mejor te alegró el día porque fue un buen chiste y ya está, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí hay creatividad sin importar cómo sea el contenido, se Ujú, tomó algo de cierto contexto, o sea, hay que recordar que la creatividad viene de la creación de algo único, ajá, que no siempre pasa, pero de repente sí pasa, se te ocurre algo único que viene de esa asociación de ideas, es decir, yo ujú. me traigo de un contexto, de otro contexto, algo, lo relaciono, que nosotros sin darnos cuenta lo estamos haciendo todo el día. Estamos, ahorita por ejemplo estoy platicando contigo y estoy conectando esto que te estoy diciendo con algo que vi hoy en la mañana al ir manejando, no sé, entonces esa asociación de ideas la hacemos constantemente. Y el tercero, pues es la solución de problemas, buscar, ¿no? ¿Cómo salgo de esto para tomar una decisión, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, pues sin importar la calidad del contenido, hacemos esa asociación de ideas a lo que nos pareció gracioso, lo que sea. Entonces, yo pienso que sí se sigue alentando la creatividad. Lo único, como te digo, habría que tener mucho cuidado con regular, y aquí quisiera comentarte, ¿no? El esfuerzo que por ahí hay de varias plataformas de protección al consumidor Ujú, que están trabajando, ¿no? Una de ellas está con la cual yo trabajo, es una ONG y está por ahí muy activa tratando de que se regule, ¿no? Lo que es los influencers, ¿no? O sea, esa ley para influencers, es decir, yo no puedo ser cualquier persona que de repente hoy decidí que
voy a transmitir algo, voy a hacer broadcasting de algo, sin acotarme a todos trabajamos bajo ciertos lineamientos, ¿no? O sea, yo no puedo dejar mi trabajo, simplemente irme sin avisar y, ¿no? O sea, porque sé que existe una ley en la cual me podría ir mal, ¿no? O sea, de abandono de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué si nosotros, que somos trabajadores normales, por así decir, ¿no? Nos regimos bajo una ley, ¿por qué un influencer no se va a regir también para una ley, bajo una ley y decir, bueno, oye, puedes generar cierto tipo de contenido, pero otro no? Tu información tiene que ser real, tus promociones tienen que ser reales, y si tú lo piensas, en la pandemia hubo mucha desinformación, hay muchos estudios muy interesantes de cómo con ese miedo que teníamos todo, pues Claro. están estas noticias falsas, ¿no? Entonces, dentro de esa generación de contenido, yo vería el riesgo ahí, en que hay que saber ser muy selectivos porque te puedes estar llegando de información que no es verdadera. Y yo creo, escuchándola, como que divido los contenidos en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, a lo mejor ese contenido, pues más de broma, de meme, de chiste, decía a lo mejor los gatitos, todo este tipo de cuestiones, que es cierto, a lo mejor no son de la calidad, pero pues también cumplen un propósito de entretenimiento, otro tipo de cuestión, ¿no? A lo mejor esa es una creatividad más por diversión que por otra cosa, ¿no? Pero por otro lado está toda esta información que la utilizamos para crear cosas, ¿no? Que estamos investigando, que estamos buscando para resolver alguna situación, para encontrar información específica, para allegarnos de noticias, etcétera, ¿no? Y ahí es donde sí veo cierto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que pues nos quedamos a lo mejor en esta superficialidad y encontramos 20, 30 veces las mismos 2, 3 parrafitos chiquitos, ¿no? Pero no hay oportunidad como de profundizar sin meternos como en artículos de investigación, libros de texto, temas mucho más profundos, relevantes y por lo mismo también pesados, ¿no? Eso creo que también genera una separación por un lado. Y por otro, pues también está el hecho de que esta calidad de la información no está siendo verificada por alguien más, como era el caso, por ejemplo, con los periódicos. Los periódicos pues tienen todo pues su departamento de verificación, lo que ahora muy famosamente le llaman los fact-checking, ¿no? Pero pues todo ese tipo de trabajo no es algo que se haga en internet, yo diría en el 90 y muchos por ciento de los casos, ¿no? Sí, por un lado es como la libertad de decir, porque antes cuando uno solamente veía la televisión, ¿no? El poder lo tenía la televisora, ¿no? O sea, ellos decidían qué veía yo. Así es. Ellos decían, esta es la información que te queremos dar y ya está. Entonces, por un lado, tenemos esa libertad de decir, yo mismo genero el contenido, yo decido qué contenido de lo muchísimo, ¿no? Que hay en internet. Entonces, está esa libertad, pero a la vez, exacto, al ser tan amplio, pues no viene acompañada de una regulación. O sea, si tú piensas en Wikipedia, pues ahí sí hay un proceso de alguien decide subir algo, pero hay alguien que edita, que revisa el contenido. Y bueno, hacer esto para todo lo que vemos en internet, sería pues no imposible, pero sí muy retador. Y sí, bueno, con unas regulaciones que son más a nivel país también, se podría decir que sí se puede subir y que no. Interesante, sobre todo viéndolo como esos retos de legislación, ¿no? Como esos retos de qué tendríamos que hacer para que esto funcionara de una forma más homologada sin perder esta gran riqueza que está en el acceso, ¿no? Que está en la posibilidad de todos crear, todos consumir, pero también pues guardando esas calidades y gestionando mejor qué tipo de información es la que nosotros podemos utilizar. Y ahí es donde entra pues la habilidad, ¿no? Lo que decía usted hace un momento, esa habilidad para poder nosotros tener una información de mayor calidad, para nosotros poder rápidamente identificar qué cosas sí vale la pena, cuál es lo principal, cuál es lo fundamental y pues también ejercer esa habilidad crítica. Claro. Oye, y también esto me parece que da pie a la generación de grupos con afinidades como cada vez más cerradas, incluso en ocasiones cada vez más radicales, ¿no? Y ante este escenario, ¿Internet realmente brinda esta diversidad o nos hace también, por los mismos algoritmos de redes sociales y demás, encontrar de una forma muy cerrada solamente lo que buscamos y generar como grupos con afinidades tan cerradas que pues nos estamos encasillando en burbujas de pensamiento
vuelto cada vez más cerrado. ¿Has observado este tipo de situación en algún momento? Sí, sí, por supuesto. De hecho, ese es uno de los riesgos, yo creo que más grandes, ¿no? Porque, bueno, de hecho, si lo piensas, es como si yo tengo mi grupo de amigos y solo voy con ellos a tomar café, solo voy con ellos al Exacto. cine, lo que sea. Entonces, sí que bien, hablaremos de algo, cuestiones, pero si siempre estoy con el mismo grupo, que también lo hago en mis clases, ¿no? O sea, que dicen, yo quiero hacer trabajo de equipo, pero con mi amigo de siempre. Entonces digo, no, o sea, ábrete a que ahora te toca trabajar con alguien más, ¿no? Cuando llegues a un trabajo vas a trabajar con un desconocido, que a lo mejor es mucho más grande de edad o mucho más joven o viene de un contexto muy distinto y a lo mejor de inicio dices, es más fácil ya con mi amigo, ¿no? O el compañero que ya conozco, pero cuando te das cuenta de todo lo que puedes aprender de alguien que viene de un contexto distinto, entonces es cuando empiezas a valorarlo, ¿no? De hecho, hay teorías que estos se llaman los lazos fuertes y débiles. Ujú. Entonces, donde está demostrado que uno aprende más de los lazos débiles. Es decir, si Así todo el es. tiempo estoy con mi esposo, con mis papás, no sé, sí, claro, ¿no? Muy bien, mucha confianza, pero al final cae uno en lo mismo. En cambio, cuando, bueno, decido, yo qué sé, a ir a un evento de algo, ¿no? Una exposición de arte, lo que sea, ahí empiezo a platicar con alguien y ahí viene un aprendizaje, porque ese es el lazo débil, tal vez no voy a volver a ver a esa persona que viene al evento, ¿no? Pero ahí quedó un aprendizaje que precisamente volviendo a la creatividad, ahí aprendí yo algo de un contexto que difícilmente en mi círculo de siempre hubiera aprendido. Entonces, Claro. pasando esto a internet, es lo que pasa, lo que tú dices, bueno, si yo entro a redes sociales y estoy solamente en cierta red social y en cierta comunidad, o sea, estoy transmitiendo, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Me estoy allegando de solamente acepto a los amigos que me gustaría. Entonces, nuevamente creo que es muy, muy ya de cada persona, ¿no? O sea, tú cómo lo quieres gestionar así, nada más. Y bueno, las redes sociales han trabajado mucho en esto, ¿no? O sea, te permiten tener tu grupo de amigos cercanos con los que quieres compartir algo. O sea, para el que sabe gestionarlo, nuevamente, quiero aclarar, ¿no? Y porque hay quien simplemente postea a todos, ¿no? Ujú. Sin saber que hay amigos, hay conocidos, ¿no? Porque ciertas cosas las platico con amigos, ¿no? Con Claro. familia, ciertas cosas con conocidos nada más. Entonces hay esto, pero bueno, volviendo a la riqueza de lo que uno encuentra, pues es eso, entre yo más cerrado esté, y bueno, ahorita yo estaba pensando en algo como Facebook o algo así, ¿no? Pero ya Ujú. pensando en otro tipo de redes sociales, si pasamos a Twitter, lo que está pasando es precisamente lo que tú dices de los algoritmos, ¿no? Yo tengo a ciertos institutos o personas a las que sigo, pero se va dando cuenta, por ejemplo, el sistema, que yo me detengo mucho al ver ciertos videos. ¿Qué pasa? Que aunque yo tenía una diversidad y me siguen apareciendo, ¿no? Esos seguidores, ¿no? Pero sí noto, por ejemplo, en cuanto al contenido de información, tal vez se empieza a espaciar. Sí, yo, por ejemplo, te voy a decir, sigo a la Secretaría de Cultura o algo así, sigo al Dalai Lama, este, pero me detengo mucho en videos de animales porque Ujú. me entretienen mucho, ¿no? Me gustan mucho porque aparte son de unos contextos, pues que yo nunca difícilmente voy a poder ver una ballena, ¿sabes? Haciendo cosas espectaculares, ¿no? Entonces sí me doy cuenta de que el algoritmo, antes era menos, pero entre más me detengo a ver esos videos de animales, cada vez me llena más y bueno, me gustan mucho, ¿no? Entonces los sigo Claro. consumiendo, es el ciclo, entonces sigue el algoritmo mejorándose y cada vez son más videos de animales y digo, sí, está muy bien, estoy muy entretenida, pero entonces ya me va pasando como que para abajo, ¿no? Que a lo mejor no vienen con tanta interactividad, no vienen con video, pues la información cultural que te decía o el mensajito del Dalai Claro. Lama me va quedando ya más rezagado. Ujú. Entonces, pues volviendo a esto de las comunidades, pues ¿qué pasa? Que va entendiendo el sistema que tú solamente quieres esto y te va a llegar de información solo sobre esa temática. Entonces, ahí es donde yo veo el riesgo, ahí es donde yo veo, pues si sabes gestionar bien, como yo decía, las redes o te metes a LinkedIn o no sé, a otras donde digas, bueno, estoy más abierto a leer sobre cualquier otra persona que simplemente es un conocido. Habría que ver en otras redes sociales, ¿no? Pero en general es eso. Me encanta cómo lo pone desde esa perspectiva de lazos fuertes, lazos débiles, y creo que el reto está justamente en eso, ¿no? En identificar dónde podemos generar más lazos débiles que nos abran a nuevas formas de ver, a nuevos enfoques, a nuevas perspectivas. Claro, manteniendo, porque esa es otra dicotomía interesante que ahorita usted mencionaba, ¿no? Por un lado, ¿qué cosas yo comparto únicamente con mi círculo cercano? ¿Qué cosas
las puedo compartir con conocidos, con otras personas más alejadas. Y ahí es donde entra también la responsabilidad de gestionar nuestra propia información en Internet, ¿no? Entonces, me encanta porque hay como diferentes dicotomías que nos llevan, incluso me parece, a conformar una nueva habilidad de cómo es gestionar la información en Internet para lograr todo esto, ¿no? Este acercamiento a nuevos enfoques sin llegar como a tener esta, pues, salida de información que puede resultar peligrosa, ¿no? Claro. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para justamente eso, ¿no? Para ampliar nuestros lazos débiles en Internet, para encontrar nuevas perspectivas, para, pues sí, para hacernos de más información que sí nos haga más creativos y que nos ayude a tener nuevas ideas? Pues ahí creo que es de personalidad, ¿no? Ya depende, pero yo creo que esa curiosidad por aprender y saber y esto también, igual se los digo en mis clases de innovación, a mis alumnos siempre, sobre todo a los más de licenciatura, ¿no? O sea, de que lean, no sé, ¿no? Están estudiando o alguna carrera de negocios, no sé, pero ¿por qué no leer algo de antropología? ¿Por qué no ir al museo a ver algo sobre arte pop? No sé, o sea, abrirse a la diversidad de todo, ¿no? O sea, como Ujú. cuando uno platica con un niño, y cuando voy al doctor, por ejemplo, bueno, de hecho ahorita tengo una pregunta al final, también para ti, porque me interesa, no sé, la cuestión de la comunicación, porque yo no estoy Ujú. en eso, pero sí me da curiosidad saber sobre otras áreas, de hecho se me hace súper interesante. Entonces, yo creo que entre más abierto estés a eso, a cómo se modula la voz para hacer, cómo le hacen los tenores para impostar la voz o cosas así que no tienen nada que ver con mi carrera, yo creo que estar abiertos a tener esa curiosidad de manera natural hacen que, por ejemplo, yo vaya y busque un blog sobre canto, no sé. Entonces eso es lo que les digo, siempre estén abiertos a todo, busquen leer de lo que sea, ir a cualquier evento de lo que sea, porque eso, ¿no? Y ahora pasándolo igual en línea, yo no solamente voy a estar en ese grupo o que yo qué sé, ¿no? O de TikTok donde sé que sale esto, pues qué bien, ¿no? Pero que eso no signifique que yo voy a dejar de meterme a algún blog de contenido de algo por ahí muy distinto sobre nutrición, que me podría ayudar. O sea, yo creo que más bien ahora es tanta la información que no teníamos antes, o sea, que para hacer un trabajo de investigación uno tenía que ir a la hemeroteca y sacar el periódico físico, y o Claro. sea, lo que costaba escribir algo, ahora es tanto que más bien yo no le vería ahora pues el pretexto, ¿no? O sea, Ujú. para llegarse de estos porque distintos ámbitos de información, ese es un universo inmenso que más bien te puedes perder. Yo más bien diría, ya que vayas escogiendo, pues también por eso es que uno empieza a ser selectivo con lo que lee y usar esas técnicas que te decía, porque entonces llega un momento en que es demasiado para Claro. el que es curioso. Y el que no, bueno, yo creo que se puede, eso también lo dicen los autores, lo que es la creatividad y de la mano de la innovación, es una disciplina que se puede aprender. No es que Ujú. yo sea más creativo que tú, sino que he desarrollado más esas habilidades de esas tres formas de creatividad que te comentaba antes. Excelente, pues me quedo ahorita con esta parte. Hay que desarrollar nuestra creatividad y para ello, pues, seguir nuestra curiosidad y pues aprovecharlo como eso, como una herramienta, ¿no? Si hoy en día tenemos una pregunta completamente descontextualizada de nuestra labor profesional, pues no quedarnos con las dudas, sino buscarlo y a lo mejor allí en esos, aunque sea en esa superficialidad, encontrar ciertas respuestas, encontrar alguna forma para nosotros también ver diferentes elementos y pues eso, no quedarnos con las preguntas, ¿verdad? Claro. Excelente. Bueno, pues como siempre, el tiempo corre y para el episodio del día de hoy se nos está acabando. Y aún nos faltan muchos temas y saber más sobre cómo aprovechar Internet con nuestros equipos, las tendencias que estamos observando hoy en día. Y por lo pronto, si me lo permites, Manuela, tú y yo continuamos esta charla. Y a ti, querido oyente, te invito a que continúes con nosotros la próxima semana con la segunda parte de esta interesante charla. Manuela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Frank. Y para ti que nos escuchas, como siempre, muchísimas gracias también por tu atención. Antes de irnos, me gustaría pedirte que por favor nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utilices para escucharlos. Es gracias a tus menciones y calificaciones que nos ayudas a llegar a cada vez más personas y dar vida a este espacio. Desde ya, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de María Manuela Gutiérrez Lefmans. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.